Eres bienvenido a este lugar y haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ahorita que cantaban esa canción, a mí me encanta, de si los vientos te obedecen, yo también. Oíamos un testimonio en la semana de una persona que fue al cielo, pues tuvo un accidente, no sé, pero la cosa es que fue al cielo, visitó al cielo y se sorprendía porque dice que las plantas, dice que era algo sobrenatural, las plantas, los animales alabando al Dios. O sea, se veían los animalitos alabando a Dios. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Y nosotros también lo hacemos, amén. Exprésele su amor a Dios. Qué bonito es la expresión, hermanos. Es hermosa la expresión. Vamos a ver ahora, hermanos, hemos visto algunos frutos del Espíritu Santo, el que tenemos dentro, amén. Y ¿se acuerdan de un rey que pidió sabiduría? ¿Quién fue? Salomón. Pidió sabiduría a Dios y Dios le añadió, ¿verdad? Le añadió lo demás. Pero ¿qué creen? Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:6. ¿Sí lo tienen? 1 Tesalonicenses, ¿sí lo dije bien? Tesalonicenses. ¿Alguien lo tiene? Que lo lea así bien fuertote. 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. A ver, allá en otra versión. Así es. Qué tremendo. ¿Por qué les doy este versículo, hermanos? Tenemos que estar en guardia de día y de noche. Estar atentos. Yo le decía, hemos aprendido que el dominio propio es la base de los frutos. ¿Sí o no? El dominio propio es la base. ¿Se acuerdan? Antes, en aquellos tiempos, nuestros papás tenían muchas enciclopedias y ponían unas basecitas de madera o de plástico para que no se cayeran, ¿verdad? Yo así lo vemos, el dominio propio. Estar velando, hermanos. Tenemos que poner en dominio nuestra alma. ¿Por qué se los platico? Vamos a Primera de Reyes 11. Se los voy a leer en una versión que ahorita nos sorprendió, me gustó mucho, la versión PDT. Los que, pues yo veo que casi la mayoría traen sus teléfonos. En la versión PDT, ¿lo leemos? ¿Por qué lo vamos a leer? Porque es la base de la prédica. Cómo tenemos que estar de día y de noche atentos a lo que Dios nos diga, de día y de noche atentos con nuestro dominio propio. Porque Salomón era un rey sabio, la gente lo iba y lo buscaba, era famoso, ¿sí o no? Hay una reina que lo fue y lo buscó porque era tan grande su fama que ella quería saber pues de dónde sacaba tanta sabiduría. Pero vamos a leer 1 de Reyes 11. Dice: al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo. Además de las hijas del faraón, tenía mujeres hititas y mujeres moabitas, amonitas, edomitas y sidonias. El Señor le había dicho al pueblo, fíjense bien, el Señor le había dicho al pueblo de Israel: no debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer eso te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Acuérdense que solamente Dios quiere que esté en nuestro corazón Él, ¿verdad? Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. O sea, no de una mujer, de esas mujeres. Sin embargo, Salomón estuvo atento, velando. Dice,
no manches, vean, él tuvo 700 esposas, pues era el rey, ¿verdad? Tenía, hijas de otros jefes del estado, no manches, y 300 concubinas. Ellas lo alejaban de Dios. ¿Qué pasaba con ellas? Lo alejaban de Dios. Ahí es donde en Salomón se le falló, en el dominio propio. No estaba velando, no estaba atento. Por eso dice que sus misericordias son nuevas cada día, hermanos, porque cada día tenemos que aprender a que el Señor nos guíe, a que el Señor nos enseñe a dominar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, pero solo estando con Él y siendo obedientes. Cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses y su corazón no estaba completamente entregado al Señor su Dios, a diferencia de lo que había hecho su papá David. ¡Qué tremendo! Se envolvió tanto en sus deseos que olvidó la enseñanza que su padre le había dado, su padre David: amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego nos vamos a ir al 6. Así que Salomón hizo mal ante los ojos ¿de quién? Del Señor, y no siguió de todo corazón al Señor como si había hecho su papá. Vámonos al 9. Salomón dejó de seguir al Señor Dios de Israel. El Señor, quien se le había aparecido 2 veces, se enojó mucho con Salomón. Le dijo a Salomón que no debía seguir a otros dioses. Sin embargo, ahí fíjense bien, sin embargo, Salomón no obedeció el mandato del Señor. Así que el Señor le dijo, ahí me encantó, tú elegiste. ¿Qué hizo Salomón? Tú elegiste. Dios le había dado poder a Salomón, un poder tremendo. Él fue el que eligió. A veces pensamos, Dios, ¿por qué esto? Él te dio sus frutos. Él te dio amor, Él te dio gozo, Él te dio dominio propio. Y tú eres el que vas a elegir. Él te da tus regalos, te los pone ahí en la mesa y tú eliges. Fíjense bien, tú elegiste no mantener el pacto conmigo ni obedecer mis decretos. Así que yo te prometo que te voy a quitar el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Qué terrible, hermanos. Primer punto, no obedecer y elegir hacer tu voluntad. Le quitó, ¿se acuerdan que le dio mucho a Salomón? Hizo un templo de oro. Dicen que los clavos eran de ¿cuánto, Timón? De puro oro, pero dicen que eran grandotes, ¿verdad? Todo era oro. O sea, el poder que Dios le había dado a Salomón. Pero dice, tú elegiste no mantener el pacto conmigo ni obedecer mis decretos. Así que yo te prometo que te voy a quitar el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Sin embargo, como amé a tu padre David, no te quitaré mientras vivas. Esperaré hasta que tu hijo llegue a ser el rey y entonces se lo quitaré a él. Tú puedes decir, a lo mejor no me pasa nada, yo estoy bien, pero fíjense bien, ¿a quién le quitó el reino? A sus hijos, a su descendencia. Qué tremendo, qué responsabilidad de nosotros como papás. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos como descendencia por no obedecer o por obedecer? Cosas buenas al Señor, que sepan obedecer y elegir solamente las cosas de Dios, tener ese dominio propio, que vean, wow, mi mamá es una mamá llena de Dios, o mi papá es un hombre, y las bendiciones los alcanzan. Pero qué tremendo que también las maldiciones. No se lo quitó a él, se lo quitó a sus hijos.
Y pues esto es lo que yo les comparto un poquito, porque viene Pablo para que sepan más o menos de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy. Tienen que saber esto de Salomón. Ya habíamos hablado que él abrazó el reino, pero por no tener un dominio propio y una comunión diaria, a lo mejor es diario, hermanos, perdió, desobedeció y eligió mal. Y le afectó a su descendencia. Qué tremendo, amén. Pero viene algo bien padre. Ya, ahí. Qué tremendo lo de Salomón, ¿verdad? Pero ¿quién eligió? Dios, ¿verdad que sí? No, fue Salomón. Ay, Salomón. Después de haber tenido el reino, decisiones eternas, la decisión de David, su padre, de adorarlo, de seguirle, trajo una consecuencia a Salomón. Y Salomón heredó el reino, ¿verdad que sí? Pero Salomón, su corazón se desvió. Y hubo una desobediencia de un mandato, de una ordenanza de Dios, que finalmente Dios le dice: tú elegiste, está bien, no te voy a quitar el reino en vida, está bien, Dios es bueno, pero sí a tu descendencia. Amén. Buenos días a todos los que me ven por Facebook. Esto es Veraca Iglesia. Gracias por estar con nosotros este domingo en el servicio de las 9 de la mañana. Y hoy tenemos un título para la predicación del día de hoy, que se llama El peligro de volver. ¿Sí lo vieron todos? ¿Sí? Dígale al que está al lado suyo: hay un peligro en voltear atrás y volver por el mismo camino que Dios ya nos ha sacado. Hay una historia en Génesis donde, ¿se acuerdan cuando la historia de Sodoma y Gomorra? Cuando Dios le dice a Lot que huya de esa ciudad porque va a ser destruida por el pecado, por la maldad que había ahí. Y Abraham estaba intercediendo, estaba con Dios orando, diciendo: no destruyas. Si hay un justo, si hay 50 justos, si hay 40 justos. Pero Dios daba oportunidad de arrepentirse, de volverse el corazón a Dios, pero no hubo que se arrepintieran. Y cuando huye la esposa, Lot y su esposa van saliendo, y el Señor le dijo en Génesis 17, si mal no recuerdo, el 17, le dice: no volteen hacia atrás, no volteen hacia atrás. O sea, ya iban saliendo ellos, pero le dice: no volteen hacia atrás. ¿Y qué hace la esposa de Lot? O sea, volteó hacia atrás, voltea y se convierte en una estatua ¿de qué? De sal. Todo eso lo vieron en el catecismo, ¿se acuerdan? En su momento, ¿se acuerdan? Se convirtió en una estatua de sal. Y ahí queda la esposa de Lot. Pero son decisiones de instrucciones que Dios dijo y que por X o Y no obedecieron en su momento. Pero vamos a comenzar en esta mañana en Primera de Reyes. Seguimos en Primera de Reyes, donde nos quedamos ahorita. ¿En cuál nos quedamos? En el 11, ¿verdad que sí? Dice Primera de Reyes 11. Leyeron el 12, el 11-12, pero me voy a ir hasta el 11-26. Ya Joca les dio la instrucción de lo que pasó con Salomón. Dice: hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor.
Que el Señor nos libre de negar seguir al Señor. Amén. Continuemos hacia adelante siguiendo al Señor. Y el estar aquí, el vernos inclusive por Facebook, es seguir al Señor, estar dispuestos a escuchar su palabra. Dios nos va a hablar esta mañana. Amén. Su Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que nos hables. Tú ministranos, tú predícanos la palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Que no sea Pablo, que no sea Joca, que seas tú. Amén. Dice entonces el 11, me voy al 26. El 26 habla de un tal Jeroboam. Jeroboam era un siervo de Salomón. Un hombre diligente, trabajador, responsable. Tan es así que Dios volteó a ver a Jeroboam. Y pensó Dios en Jeroboam y le dijo: a él le voy a entregar las 10 tribus de Israel. De las 12 que gobernaba Salomón, le voy a entregar 10 tribus a él. Y le voy a dejar una tribu para gobernar a la descendencia de David, de Salomón. Pero entonces Dios le retira el reinado a la descendencia de Salomón y se la pasa a Jeroboam. ¿Sí sabían esa historia? A Jeroboam le pasa el reinado. Y aquí en el 26 dice: otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Provenía de la ciudad de Serat en Efraín, y su madre era una viuda llamada Zeruá. Y luego dice el 28: Jeroboam era un joven muy capaz. Digan, como yo. Bueno, capaz o joven. Los dos, está bien. Los dos. No me iba a decir algo, que es que ahora con los 30 años que ya cumplimos, 31 años de edad, no, ya estamos ya. Es que por ahí nos dijeron, no es presunción, pero nos dijeron: ¿de verdad de verdad tienes esa edad? Le digo: sí tenemos esa edad. Que se ven bien chavos. Está bien. En 20 años lo voy a seguir agradeciendo eso. Amén. Bueno, a todos los que lo ven por Facebook, pueden ahí postear más o menos la edad que calculan. Pero dice: un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Le entregó un cargo a Jeroboam. Cierto día, dice, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías, un profeta de Silo, se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo, los dos estaban solos en un campo. Y entonces Anaías le da una profecía. Dice aquí, cuando Anaías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos que representan las 12 tribus, luego le dijo a Jeroboam: toma 10 de estos pedazos, porque el Señor, Dios de Israel, dice: estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 de las tribus, lo que yo les comentaba. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David. ¿Por amor a quién? Dios todavía pensaba en David. Dios todavía se acordaba del corazón, de las ofrendas, de la alabanza, de la adoración de David. Pero David ya no estaba vivo, pero Dios se acordó de su corazón. Y por amor a David, a Salomón le dice: está bien, no te voy a quitar todo, te voy a dejar una, nada más una. Qué tremendos son nuestras decisiones, porque afectan a generaciones y a generaciones. Pero también nuestra adoración y nuestra obediencia, nuestra alabanza afecta a generaciones y a generaciones. Dice el 33: pues Salomón se ha apartado de mí. ¿Quién se apartó? Se apartó de Dios. Salomón se apartó de Dios. Dios estaba ahí. Dice: y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios.
Salomón se fue a los ídolos. ¿Estamos de acuerdo ya en eso? Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas, como lo hizo ¿quién? Otra vez le está recordando a David. Dios se acuerda. Sin embargo, otra vez le dice: no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora. ¿Por amor a quién? La obediencia, como tiene un impacto eterno. A quien yo escogí, se refiere a David, y quien obedeció mis mandatos y decretos. Mantendré a Salomón como líder el resto de sus días. Dios no lo avergonzó cuando estuvo en vida Salomón. Está bien, Salomón, te apartaste, tu corazón se apartó de mí. O sea, puede ser que estemos en la iglesia, puede ser que escuchemos por Facebook, pero nuestro corazón se puede apartar de Dios. Y puede ser que se vuelva a ídolos de cosas que anteponen a Dios en nuestra vida. Puede ser diferentes motivos, diferentes circunstancias, pero Salomón decidió apartarse. Entonces, ¿se acuerdan la prédica del reino? Él lo abrazó, tuvo mucha sabiduría, Salomón, como nunca antes jamás ha habido. Pero falló en una cosa. ¿En qué? En la obediencia. Porque apartó su corazón a Dios. Por eso, Señor, guárdanos de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestros conceptos, de nuestro carácter, para que no nos apartemos de ti, aún del miedo, Señor, porque el miedo te aparta de Dios, el miedo te encierra. Y entonces vamos a continuar leyendo. Dice el 35: pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. ¿A quién le está pasando las tribus? A ¿qué? Jeroboam. Jeroboam. En Reina NTV, Jeroboam. Dice, ok. Y ya el 37 me paso. Ahora sí, fíjense lo que va a recibir este Jeroboam. Te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Qué tremendo, ¿no? Está diciendo Dios, todo lo que tu corazón desee. Imagínate que te diga el Señor eso. ¿Estamos preparados? Si prestas atención a lo que te digo, le está condicionando lo que le va a dar. Si prestas atención a lo que te digo, número 1, y luego, y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero que correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos, como lo hizo mi siervo, otra vez se sigue acordando de David, entonces siempre estaré contigo. Le condicionó todo, ¿se fijan? No te lo doy, tómalo, no. Se lo condicionó, te lo entrego y estaré contigo siempre y cuando hagas lo que ya te dije. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel. Qué promesa le hizo Dios a Jeroboam. Amén. Ya Jeroboam se fue, salió ahí danzando porque Dios le había bendecido. Imagínate, ya Dios te dijo ahorita, te vas contenta, te vas gozosa, te echas un menudo, unos tacos de barbacoa con cebollita, cilantro y salsa roja o verde.
y un refresco de cola bien frío. Se van contentos. Imagínense, Jeroboam se fue en victoria. Jeroboam ya se acabó la predicación. Ya le dio todo Dios. Nace y surge el hijo de Salomón. ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón? ¿Se acuerdan? Roboam. Ya no está Salomón. Ahora sale Roboam y gobierna las 12 tribus. Y el pueblo le dice: tu papá fue muy duro con nosotros. Sé más suave con nosotros. Tú como joven, extiende tu misericordia para el pueblo, que los trabajos no sean tan pesados. Y entonces Roboam va con sus consejeros. Tenía 2 grupos de consejeros, los ancianos y los jóvenes. Los ancianos le dicen: sí, disminuye la carga de trabajo para ellos. Perfecto, los escuchó. Y luego se va con sus consejeros jóvenes, y sus consejeros jóvenes le dicen: no, síguele fuerte como tu papá, dale. Y entonces Roboam escucha el consejo de los jóvenes, de sus consejeros, y continúa dándole esa carga pesada al pueblo. El pueblo de Dios se cansó de eso y se rebela ¿contra quién? Contra Roboam. Y Roboam se va mejor y lo deja ahí. Para entonces Jeroboam había huido a Egipto porque Salomón lo quería matar. Ya tenía la promesa de Dios. Cuando hay una promesa de parte de Dios, puede surgir envidia, celos, contienda, y quizá la gente a veces no quiere que Dios te bendiga, pero tienes que mantenerte tú firme en lo que Dios ya te dijo, porque si Dios lo dice, su palabra no vuelve a él vacía. Cuando muere Salomón, Jeroboam regresa a Israel, y entonces Roboam, el hijo de Salomón, se va y deja ahí a las tribus, porque se le pusieron en contra, porque no disminuyó la carga. Entonces surge Jeroboam, el que trabajaba con Salomón. Y entonces Jeroboam gobierna las 10 tribus como Dios le había dicho, como Dios le había prometido tiempo atrás. Y fueron felices para siempre. No se crean. Y aquí otra vez viene algo que sucede en el ser humano, en la historia de la Biblia, porque Jeroboam toma malas decisiones nuevamente después de haber tenido instrucción de parte de Dios, promesa de parte de Dios poderosa. Y Jeroboam consulta a sus consejeros porque tenía miedo, Jeroboam, una vez que ya gobernaba, de que sus tribus no se fueran y regresaran ¿con quién? Con el hijo de Salomón. ¿Cómo se llamaba? Con Roboam. Y le dicen sus consejeros: hombre, haz 2 becerros de oro, ponlo uno en el norte y en el sur, para que no salgan de esta tierra y vayan a adorar a otra tierra, sino que se queden aquí y que adoren a estos becerros de oro. O sea, esos becerros de oro son los becerros que crearon en el Éxodo, ¿se acuerdan? Que adoraron cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y regresa, estaban adorando un becerro de oro. Y Jeroboam hace esos becerros y lo adoran. Y empieza a haber situaciones no de acuerdo con Dios, no de acuerdo con la instrucción de Dios. Dios nos da instrucciones en la vida y a veces sin querer tomamos decisiones que nos hacen volver a situaciones en las cuales Dios ya nos había liberado. El pueblo ya había sido liberado de la carga pesada, pero volvió otra vez a hacer cosas de acuerdo, no de acuerdo a lo que Dios había dicho. ¿Sí vamos bien? No es una clase de historia,
pero vamos para el tema en esta mañana. Dios ya nos liberó, amén. Dios ya te liberó de la ley, de la maldición, del pecado y de la muerte. Dios ya te liberó, pero la esposa de Lot volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal sin vida. Salomón tenía todo. Volvió o hizo lo que no debió de haber hecho por ordenanzas de Dios. Las ordenanzas de Dios, dices, es que esto es religión, porque no, Dios te dice que no lo hagas, porque Él sabe de lo que nos va a librar en el futuro, de esas malas decisiones. Si ya tomaste ahorita malas decisiones y estás viviendo consecuencias de tus malas decisiones, Señor es bueno y misericordioso. Él no te acusa, pero Él te va a fortalecer para que salgas de esa situación. Amén. Por medio de la palabra. Jeroboam, una vez que el profeta ya le había dicho todo lo que le iba a entregar, pero le dijo, solo si obedeces. Crea ídolos y el pueblo lo adora. Y en esa ciudad empieza a haber situaciones no de acuerdo a Dios, sin querer, queriendo, se fueron perdiendo poco a poco. Vamos a Proverbios 14, si me acompañan. Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14, 12 dice, ya lo tienen en NTV. Dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto. Ok, yo voy a tomar esta decisión porque yo creo que es la mejor decisión para mí. Ok, está bien. Pero terminan en Salomón. Como empezó Joca diciendo, Salomón tomó malas decisiones porque Dios le dijo, no te juntes con las mujeres extranjeras. Porque Salomón sabía que si se juntaba con mujeres extranjeras de otras naciones, ¿se acuerdan que Dios, cuando entró el pueblo de Israel, luchaba contra esos gigantes, esas descendientes de los moabitas y todos los hiitas, ¿se acuerdan? Hiitas, todo eso. No sé por qué se me vino el nombre de hitas, celulitis, pero nada que ver, ¿verdad? Se me figuró, no sé. No, o sea, hitas, amonitas, todo eso. Gastritis, no sé, se me figuró esos nombres, ¿no? Así raros. Pero dice aquí, colitis, no sé. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Me voy al 15. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente ¿qué? ¿Cuántos somos prudentes? Todos, amén. Tenemos que ser prudentes, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, de Cristo Jesús. Amén. Regresamos a Reyes y vamos a ver qué pasó con Jeroboam. Y esa parte de 12:26 dice, en Primera de Reyes 12:26 dice, Jeroboam pensó, si no tengo cuidado el reino volverá a la dinastía de David. Entonces, siguiendo el 28, la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Y les dijo, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Qué mentira, ¿verdad que sí? ¿Por qué inventaron eso? Y luego dice el 29, Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Me voy al 31.
Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos, y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. ¿Qué está haciendo Jeroboam? Se está perdiendo, ¿se fijan? Allí, voy a leer el 32, pero casi al final, donde dice: allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Se perdió Jeroboam. Pensaba que estaba haciendo lo correcto en estas dos ciudades, pero estaba totalmente equivocado, ¿verdad que sí? Dios tenía que hacer algo. Nuevamente, Dios dijo: a David y a su dinastía no los voy a dejar sin nada. Sabía Dios que también Jeroboam iba a fallar. Dios supo que Salomón falló, pero Dios se seguía acordando de David. Qué tremendo el corazón de David, amén. Que podamos tener un corazón presente para Dios, un corazón sincero para Dios, un corazón de amor para Dios, un corazón de ofrenda para Dios, para que su amor, su gracia, su misericordia nos siga alcanzando, no solamente a nosotros, sino a nuestra descendencia. Su palabra dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que su sangre preciosa nos cubre multitud de fallas y de errores, y que Él está con nosotros como poderoso gigante. Pero Dios tenía que hacer algo para rescatar eso que volvió a suceder ahora por medio de Jeroboam. Dios va a hacer algo en esta mañana en tu vida para rescatar algo que está ahí en ti y que no es tarde. Dios es misericordioso y Él se acuerda de sus antiguas misericordias dadas a sus siervos todavía en este 2021 para todos nosotros. Amén. Pasa algo tremendo en esta historia porque continúa Primera de Reyes 13 y dice: un profeta denuncia a Jeroboam. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el nombre de Jeroboam. En el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar ¿qué? Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: ¡oh altar, altar! Esto dice el Señor, en la dinastía de ¿quién? Otra vez, se fijan, hermoso. Nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. ¿El hombre de Dios era un profeta? ¿El hombre de Dios era un profeta? Pregunta, esa es pregunta. ¿Era un hombre de Dios? ¿No era un profeta? Profetizó, ¿no? Y pasó. Será un profeta, ¿no? Está diciendo: ya no van a hacer más sacrificios en este altar, porque lo que están haciendo ustedes piensan que está bien. O sea, Jeroboam se perdió, pensaba que estaba haciendo lo correcto, ni se había dado cuenta, ni él, ni toda la nación. Es más, ni los profetas que vivían ahí, que estaban ahí, ni se habían dado cuenta de lo que estaban haciendo. Estaban tan cegados ya que pensaban que estaban bien.
Dice el 4, cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverse. Se quedó así. En otra versión dice que se le secó la mano. Contra lo que dice Dios, nadie se puede levantar. Con lo que Dios te prometió a ti, nadie se puede levantar. Si te mantienes firme en lo que Dios te prometió para ti, para tu casa, para tus hijos. Que te dicen en el trabajo que esto no se va a poder, que esto no se puede. Que te dicen en la enfermedad que esto, debemos, ya pasó un tiempo de terror y de miedo y sigue, pero ya no podemos quedarnos en esa posición de miedo y de temor y de incertidumbre, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El rey de David, de la dinastía de David, Dios se sigue acordando de David. Dios se acuerda de nosotros por medio de Jesucristo, el que está dentro de nosotros. No eres una persona común y corriente, no eres una persona común y corriente. Somos hijos, herederos y coherederos de sus promesas. Acuérdense que la palabra de Él no vuelve vacía. Si alguien no la quiso, entonces tú tómala esta mañana, abrázala y es tuya. Y eso es el reino. Son las promesas de vida, de provisión, de misericordia, de gracia y de salvación. Dios quiere salvar lo que está haciendo en esta historia que sucedió. Dios quiere rescatar lo que se ha perdido de adorarlo a Él. Están perdidos. ¿Quieren saber qué pasó? Está interesante esta historia. Dice: detengan a ese hombre, decía, pero al instante la mano se paralizó. El 5 dice: en ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron. Lo que prometió sucedió en el altar, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces, el 6, el rey clamó al hombre de Dios: te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano ¿qué? Quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Jeroboam tenía palabra de Dios, pero se perdió, y solamente por la oración del hombre de Dios podía liberarse. Pero el hombre de Dios tuvo misericordia y dijo: está bien, lloró a Dios y volvió su mano normal. ¿Están atentos? Me voy al 7. Dice: después el rey dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo quiere leer, lo que dice el Salmo nada más 1? ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en ni silla de escarnecedores. ¿Qué? Hasta ahí. Entonces el hombre de Dios dice en el 8: pero el hombre le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en ese lugar, porque el Señor que me ordenó. Dios le dio una instrucción a ese hombre de Dios, no dice su nombre. Le dijo: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá. ¿Por dónde? No podemos volver por el mismo camino. No podemos volver por el mismo camino. Aquí seguimos escuchando cuántos de nosotros hemos vuelto por el mismo camino. Es tiempo de no volver y ni siquiera voltear de donde Dios te sacó.
si ya te sacó de un vicio, si ya te sacó de una mala práctica, si ya te sacó de algo, no vuelvas, porque puede ser peligroso. No solamente para tu vida, sino para tu descendencia. A veces pensamos en nosotros, no me pasa nada a mí. No te pasa nada a ti. Pero a tu descendencia, aquí lo estamos viendo, sí. El hombre de Dios nada más fue, profetizó al altar de Betel, porque ya no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Pensaban que estaban bien, pero ya la presencia de Dios no estaba ahí, porque estaban sacrificando a ídolos, pero no sabían, pensaban que estaban bien. Pero el hombre de Dios fue y les llevó un mensaje. Cuando el rey Jeroboam se le sana su mano, ven, te invito, ven, todo está bien, ya estás bien, ya pasó el problema, ya pasó la crisis, ya pasó el desierto, la tormenta. Ahora sí, vénganse, vámonos a comer y a beber. Y dejamos la comunión que buscábamos cuando necesitábamos el milagro, cuando necesitábamos el favor de Dios. Pero el hombre de Dios le dijo, no, yo obedezco a Dios. Fue un varón obediente, amén. Obedeció a Dios y no se fue con el rey. Pero aquí no termina la historia, vamos a seguirle, amén. Están muy serios. Dígale a la persona que está al lado suyo, estoy muy serio porque estoy muy atento de lo que va a pasar con este hombre de Dios. No quiero volver por el mismo camino de donde Dios ya me sacó. Amén. Entonces le dice, ¿en cuál me quedé? En el 10. Así que salió de Betel y volvió a su casa. ¿Por dónde? Él fue nada más a decir lo que estaba mal y salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Pero dice el 11, así sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel, y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. ¿Quiénes le fueron a contar? El profeta anciano. Le fueron a meter cizaña quizá al profeta anciano y le dijeron, hay un hombre de Dios que vino y ordenó esto y esto y esto. Le contaron lo que había hecho a su padre. El profeta anciano le preguntó, ¿por dónde se fue? Ya le dijeron, por allá, júntenme un burrito. Era su carrito, su clásico. Se subió el profeta anciano y fue a buscar al hombre de Dios. ¿Verdad que sí? Y dice la Biblia que lo encontró en una enramada al hombre de Dios. Estaba descansando, ya venía, ya había cumplido lo que Dios le había dicho. Y se acerca el anciano, el profeta anciano, le dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ya me dijeron que tú así, así. Ya no estoy hablando en el mundo moderno, ¿va? Y le dice, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. En el 15 dice, entonces le dijo al hombre de Dios, acompáñame a mi casa y come algo. No puedo, le dice. Respondió, no puedo. Take it easy. No se me permite comer ni beber nada. ¿En dónde? En este lugar.
porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Dando instrucciones de que no volvamos por el mismo camino. Pero el profeta anciano era un profeta de muchos años. Seguramente era un hombre, ¿verdad? Sin embargo, el 18, el profeta anciano le dijo: yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me dio este mandato de parte de él: llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Ahí se contraponen dos profecías, ¿no? En la versión Reina Valera, ¿cómo dice esa parte? Y el otro le dijo mintiéndole. Qué tremendo, ¿no? Que el Señor nos dé mucho espíritu de discernimiento para saber qué profecías vienen de parte de Dios y qué profecías son del hombre, como el anciano. Algo quiere hacer el anciano con el hombre de Dios. Su intención al acercarse y al buscarlo, cuando recibió de sus hijos información de que había un hombre de Dios ahí, inmediatamente dijo: tengo que hacer algo aquí. Pero el anciano le estaba mintiendo, así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. No debió de haber comido ni bebido, ya Dios se le había dicho. Ahora el hombre de Dios también falla y desobedece. Quizá dijo: no, es el profeta, el hombre anciano, claro, no, sí voy y como. Pero Dios ya le había dicho. Finalmente, por esta desobediencia, el hombre de Dios muere. El profeta anciano se salió con la suya. Le mintió, lo invitó y se muere. Si siguen leyendo la historia, muere el hombre de Dios. Amén. Se quedaron muy serios. ¿Están meditando? ¿Están pensando lo que Dios quiere hablarnos y lo que nos está hablando esta mañana? De no volver por el camino por donde Dios te sacó. Y aún si te profetizan y te dicen: vuelve y come, porque Dios me dijo, ya está la palabra dicha, ya está la respuesta dicha. Más clara no puede ser. No vuelvas, o no volvamos a lo que nos atrapó y lo que puso Dios en nuestro corazón y que se antepuso ante Dios. Hoy no voy a hablar del desierto, hoy no voy a hablar de la tormenta. Hoy estoy hablando de que no vuelvas por el camino por el que ya Dios te sacó, por el cual tú ya te arrepentiste, porque puede ser peligroso volver, porque el volver es olvidarnos del favor que Dios hizo en nuestras vidas, de la misericordia que Dios hizo en nuestra vida, de lo que Él me ha librado hasta el día de hoy. Puedes respirar, hasta el día de hoy estás vivo, puedes comer, puedes sentarte. No vuelvas, aunque el profeta anciano te diga que vuelvas, si no viene de parte del Espíritu Santo. Amén. Palabra fuerte, ¿verdad que sí? No volvieron. La historia no me gustó porque tuvo un mal desenlace. No fueron felices para siempre. El profeta Salomón, Roboam, Jeroboam y el hombre de Dios se perdieron. Y todos por desobediencia, por falta de discernimiento,
por falta de dirección del Espíritu Santo. Y faltó, exacto, el dominio propio, que es un fruto del Espíritu. No es un fruto de Pablo, no es un fruto de Joca, no es un fruto tuyo, es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Dar un aplauso al Señor en esta mañana. Ya para terminar, vamos a Juan 10, al Evangelio de Juan 14. Se me fue el tiempo, perdón. Vamos a terminar. Juan 14, nada más quiero leer, esto ya se lo saben todos, pero el 14, capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice, el 4, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy, le decía Jesús a sus discípulos. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de dónde va, a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Dices tú, no quiero volver al camino, pero ¿hacia dónde voy? Jesús le contestó y te dice en esta mañana: yo soy el camino, la verdad y la vida. Di conmigo: el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. ¿No sabes hacia dónde seguir? Jesús es el camino. Es un camino verdadero y es un camino que trae vida. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Amén, Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro camino, tú eres nuestra verdad y nuestra vida. Amén. Salmo 128 dice: qué feliz es el que teme al Señor. Di conmigo: soy feliz porque temo al Señor. Todo el que sigue sus caminos. El 128 dice, el 2, gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Pero aquí dice, es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. ¿Quieres gozar del fruto de tu trabajo? ¿Quieres ser feliz y próspero? Entonces teme al Señor y sigue sus caminos. Por eso la palabra de hoy, en esta mañana, dice el peligro de volver. No vuelvas, no regreses, no des un paso atrás, no pienses en volver de donde Dios ya te sacó. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Te invitamos a que recibas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, para que lo puedas conocer no como una religión, sino como un estilo de vida, como alguien que te abraza, como alguien que te libra de todo mal, que te fortalece, que te sustenta, que te abraza. No sé, donde quiera que estés ahorita, no sé, donde quiera que estés, en tu coche, en tu casa, no sé, donde estés. Di conmigo estas palabras, di: Padre Celestial, perdona mis pecados. No quiero volver al camino de antes. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga en este momento, en esta mañana. Que la vida fluya en tu cuerpo. Si estás enfermo, si estás enferma, si estás pasando por una angustia, por una necesidad, te invito a que conozcas a Jesús, el autor y consumador de la fe, el camino, la verdad y la vida, el único
el único que te abraza, el único que no te defrauda, el único que no falla, es Jesús. Aquí esto es Veraca Iglesia. Dios te bendiga, te guarde, te sustente. Recuerda que Él llevó las enfermedades y las dolencias en la cruz del Calvario y que por su llaga tú eres sano. Y Él pagó el precio de la cruz por salvarte a ti, a mí, de la muerte eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en Veraca. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén.